Es martes de Contracorriente y hoy vamos a hablar de un tema que no te imaginas, de espionaje. Y cuando uno habla de espionaje, pocas veces habla con espías. Hoy vamos a hablar con un espía, es decir, un agente de inteligencia encubierto. Un agente de inteligencia encubierto de uno de los sistemas de espionaje más grandes del mundo. Ese sistema, en contra de lo que podrías imaginarte, es el cubano. El de esa isla pequeña y empobrecida, el de esa isla, valga la redundancia, aislada de la política del mundo. Nada de eso es cierto. Cuba tiene hoy más de 125 embajadas y decenas de consulados en los países en los que no hay embajadas, regados por el mundo. Muchas más, incluso, que los países en teoría desarrollados y del primer mundo. ¿Por qué sucede esto? Porque ese sistema de espionaje funciona en las tripas de esas embajadas, en las tripas de esas representaciones diplomáticas, en teoría imparciales. Este agente encubierto nos va a contar de qué manera esos andamiajes de espionaje funcionan alrededor del mundo de una forma que casi no podrías imaginarte. ¿De qué manera financian campañas políticas? ¿De qué forma influyen en las decisiones políticas de los países en los que despliegan su espionaje? ¿Qué tan expandido está a lo largo y a lo ancho del mundo? ¿Qué tanto poder tienen? ¿Y cómo operan? ¿Y cómo reclutan a sus agentes? ¿Y cómo muchos de esos no son por convicción, sino por chantaje? Pero un momento. Antes de que veamos la conversación que grabamos con Enrique hace un par de días nada más, quiero mostrarles un fragmento chiquitito de 25 segundos de una conversación que tuvimos hace bastante poco con Francis Fukuyama acerca de qué tan importante es esa islita pequeñita del Caribe. Chéquenlo. It's Cuban power that's been important because they've been providing assistance to Venezuela, to Nicaragua, to all of the left-wing regimes in the region. Their intelligence services in particular have been very effective in helping these countries suppress dissidents and control the narrative. And so in that respect, I think they have been quite important. Bueno, de ese tamaño es el asunto del que vamos a hablar. Creo que ahora sí corresponde que veamos la conversación con Enrique García. Enrique García, pocas veces uno tiene la oportunidad, déjame usar un lenguaje sumamente coloquial para hacer esto un poco más moderno. Uno pocas veces tiene la oportunidad de hablar con un espía. Puedo decirte, eso es lo que eras un agente de inteligencia y yo sé que esta es la forma correcta de decirlo, pero hacen espionaje, esta es la realidad. Bueno, primero que todo es un gusto, como siempre, estar contigo, Gabriel. Efectivamente, tal y como señala, coloquialmente hablando, esa es la palabra, espía, espionaje. Es muy importante entender esto por la conversación que tendremos a continuación. ¿Qué tan grande es el sistema de agente, de espionajes que tiene esparcido el gobierno cubano en el planeta en la actualidad? Bueno, a partir de los cientos de oficiales operativos que tiene la inteligencia cubana, que los oficiales son los que reclutan agentes y otras relaciones de inteligencia en el mundo, Cuba tiene un inmenso trabajo, diríamos, cada oficial de la inteligencia dirige alrededor de 15 relaciones de inteligencia. Cuba está presente en los rincones del mundo en que muchas grandes potencias, países mucho más desarrollados que Cuba, no tienen representación diplomática. Hay embajadas cubanas, está el trabajo de los centros legales de la inteligencia, más toda la actividad también de oficiales ilegales de la inteligencia que existe, que se dedican a reclutar agentes y a su vez los agentes ayudan a reclutar más agentes. Estos ilegales que dices son los que no están oficialmente destacados en un país y tienen un trabajo de profesor universitario o Es de cualquier otra cosa. otra identidad, o sea, típicamente el legal tiene otra identidad que no es ni la ciudadanía cubana. O sea, Claro, puede que no sean cubanos de nacimiento tampoco, ¿no? no, sí, los oficiales ilegales Ah, típicamente
cubano. O sea, el oficial legal Ok. es un oficial cubano reclutado, lo único que no se le llama así porque no ocupa posiciones legales con fachada de diplomático, de periodista, de comerciante, no. Son personas de origen cubano reclutadas como oficiales en Cuba, lo que hacen todo un entrenamiento muy largo de varios años, que se preparan para vivir durante muy largos periodos de tiempo en países bajo otra identidad. En este caso puede ser si esto, de cualquier país del mundo, puede ser ecuatoriana, peruana, mexicana, y etcétera, y terminan radicándose en un tercer país que no es el mismo de la identidad que muestran, pero bueno, por supuesto tienen que estudiar la pronunciación, los acentos, etcétera. Es un trabajo bien largo, bien complicado, Un trabajo de camuflarse, digamos, de hacerse parte de. que únicamente la Unión Soviética, la KGB, la inteligencia de la KGB tenía un departamento ilegal conocido por series como esta que hemos visto en años recientes como The Americans, que, eh, que es una muestra de oficiales ilegales. Bueno, pues Cuba es de los pocos países que logró desarrollar un aparato de un departamento, un trabajo de agentes oficiales ilegales desde los años 60. ¿Cuánto tiempo trabajaste para el Servicio de Inteligencia cubano? Trabajé para la inteligencia cubana como oficial operativo y especialista durante 11 años. Y después de eso, ¿qué? ¿Cómo es la vida después de eso? Antes de eso trabajé como 3 años como colaborador primero y después fui reclutado como oficial. Bueno, después de eso trabajé como alrededor de 12 años como consultor de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? O sea, quiere decir que seguí trabajando en un mundo de lo que sabía, ¿no? Lo que había sido mi formación. Yo entré en la inteligencia muy joven, yo entré en la inteligencia como oficial operativo a los 19 años. Y después de eso, bueno, cuando dejé de ser consultor de la comunidad de inteligencia americana, ya hace poco más de 20 años o 22 años, eh, seguí dedicándome en buena medida al trabajo, porque bueno, soy consultor de seguridad, realizo investigaciones para grandes compañías, la actividad comercial, ¿no? Que también se hace actividad de inteligencia, investigaciones, etcétera. Así que de una manera u otra toda mi vida he estado vinculado al trabajo de investigaciones, por decirlo así. Damas y caballeros, estas preguntas que le hice a Enrique están orientadas a que ustedes le pongan peso a las palabras de la entrevista que tendremos a continuación. Esta es una voz autorizada. No solo es alguien que estudia el tema, es alguien que formó parte de todo lo que vamos a hablar a continuación. Si me permites, me faltó Claro, solo una cosa, Gabriel. Dirigí, estando en la inteligencia cubana, el trabajo de la inteligencia cubana sobre 7 países de América Latina. O sea, yo vengo de la División de América Latina y Caribe y dirigí el trabajo de la inteligencia cubana en países como Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, eh, Brasil, Bolivia y Ecuador. nada menos. Esto nos llevará además a entender muchos de los movimientos sociales que creemos espontáneos en América Latina, que probablemente, y lo veremos enseguida, no fueron tan espontáneos. Lo primero que quiero, empecemos por lo básico. ¿Hay una escuela de inteligencia, una academia de inteligencia? ¿Se estudia para esto? Sí, la inteligencia es un arte, ¿no? Con asignaturas que van desde psicología operativa hasta psicología nacional de diferentes países, cada país, incluso hasta los países de habla hispana, no todos los países tienen una misma idiosincrasia. Se estudia inteligencia, modos de reclutamiento, se estudia mucha técnica operativa, micropuntos, escritura secreta, como las comunicaciones, cómo se hacen, todo eso que se ve en las películas espionaje, todo eso se aprende. Súmale a eso que también hay que estudiar vigilancia, contravigilancia. Entonces sí hay academias. Las academias, por ejemplo, Cuba tenía una academia. Yo pasé una breve academia cuando entré en la inteligencia cubana y después pasé, porque en mi tiempo en las afueras de Moscú había una academia donde todos los años se entrenaban por un año, se preparaban oficiales de inteligencia. Yo pasé la academia de la KGB para la inteligencia cubana de un año, la pasé del año 80-81 y después, años más tarde, en finales del 85, regresé a la Unión Soviética y pasé la academia para jefe de la inteligencia cubana, esa era de 6 meses. O sea, sí, se estudia mucho y incluso en la parte técnica estábamos obligados, por lo menos cada año, año y medio, teníamos que hacer
curso de actualización técnica de aproximadamente 2 semanas. Y se estudia mucho. Déjame, puede parecerte, discúlpame si así es, pero estoy fascinado con esta conversación contigo. A lo mejor un poco básicas las preguntas que te haré, que son cosas que tú das por hecha, pero recién dijiste entre las cosas que decías de escritura secreta, mencionaste un micropunto. ¿Qué es eso? Oh, eso es interesantísimo. Por ejemplo, cuando un agente que tiene comunicaciones, porque los agentes cuando se reclutan y cuando se entrenan para darle agentes a aquella persona que trabaja de manera secreta, subordinada, sistemática y disciplinada con la inteligencia cubana. Después de un proceso de estudio se recluta. Cuando llega gente, se entrena y ya después que se les entrena, no se ven sistemáticamente. O sea, no hay reuniones mensuales ni Claro, bimensuales. claro. A veces reuniones una vez al año. Entonces, todas las comunicaciones son impersonales, o sea, pueden ser a través de escondrijos. Escondrijos es cuando un objeto, dentro de un objeto que se llama container o embutido, según el caso, se cargan y después el oficial en otra operación de inteligencia descarga lo que, sin encontrarse personalmente, un pase rápido es cuando la persona, una zona muerta, choca con la otra y se pasa la información. Pero respondiendo a tu pregunta, el micropunto específicamente es un sistema muy interesante porque es a través de un proceso de fotográfico, se fotografía un documento, ese documento usando lentes conversos se reduce al mínimo y llega un momento en que una cuartilla, por ejemplo, completa, puede abarcar, es un puntico, casi no se ve. Cuando esa película blanda se limpia, o sea, se quita la parte dura y se queda la película blanda. Y ese puntico hay que manejarlo con pinza. Tú, por ejemplo, lo coges y lo pones, buscas un libro, separas el lomito del libro, pones ese puntico que puede ser ahí, puede haber una gran cantidad de información tremenda. Además, parte de la información va a estar codificada porque tienes que descifrarla. Claro, claro, sí. Entonces, todo eso lo pones en ese libro, tú cierras ese libro y prácticamente, a menos que la persona que vaya a develar ese micropunto conozca en el lugar exacto, porque eso se mide tantos centímetros a la Es derecha, imposible encontrarlo. nadie va a encontrar ese punto. Entonces, ese libro tú lo puedes mandar por correo, lo puedes entregar en una mesa, o puedes hacer muchas cosas. Es uno de los tantos sistemas de comunicación e inteligencia muy peculiares, ¿no? ¿Cómo opera el sistema de inteligencia cubano a través de embajadas y oficinas de representación? ¿Cómo se infiltran? ¿De qué manera tienen esta enorme cobertura que hoy sabemos que tienen, pero los mortales no conocemos demasiados detalles? Bueno, están en la embajada. En la embajada están los centros legales de la inteligencia cubana, que típicamente es personal diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, o otras instituciones que forman parte del aparato diplomático que están adscritos a esa embajada. Parte del personal de las embajadas son oficiales de la inteligencia. Ahí tienen un centro de la inteligencia o sea, con la fachada, o sea, los oficiales durante parte del día, típicamente en la mañana, cumplen con su trabajo de fachada. Si trabajan en el consulado, van un ratito al consulado y ya más o menos después de alguna hora del día o a veces el día completo, eh, van al centro de la inteligencia, que es cuando procesan sus cartas, revisan las instrucciones, que es un área en la embajada en que no tiene acceso el resto del personal de la embajada, solo pueden entrar los oficiales de inteligencia, está cuidado por un custodio, controlado por cámara. Típicamente, muchas veces o típicamente eran en el último piso de las representaciones diplomáticas cubanas. Entonces, aparte de eso, bueno, también están los periodistas que he usado mucho prensa latina y otros medios. Esto ha ido aumentando con los años porque, ¿qué pasa? Ya no solo están las fachadas comerciales o diplomáticas puras o de periodistas de prensa latina y demás. Cuba ha logrado introducir muchas empresas, representaciones de empresas de Cuba que son del gobierno, pero bueno, aparecen como que venden esto, o que venden ron o tabaco, o sea, ya separadas incluso de comercio exterior en diferentes actividades comerciales. Entonces, bueno, estos representantes comerciales que no siempre están adscritos en la misma embajada, también pueden funcionar como oficiales de la inteligencia cubana. A veces, agrego una cosa, están los organismos internacionales. Cuba tiene cuotas o funcionarios en la OMS, Organización Mundial para la Salud, en la OPS,
en otras instancias. Por ejemplo, yo conocí compañeros míos que ocupaban plazas de la OPS a nivel internacional. Y qué sé yo, hay otra cosa. La OLADE, por ejemplo, me recuerdo que tenía la sede en Ecuador. Una plaza de la OLADE la tenía la inteligencia cubana. O sea, estamos hablando de plazas incluso financiadas con dinero de organismos internacionales. Voy a acelerar un poco. Quisiera entender cómo se recluta, por qué razones alguien llega a convertirse en un agente de inteligencia, en un espía. ¿Cómo sucede? ¿Quiénes son estos agentes reclutadores de los que tú hablaste? ¿Cómo eligen a los candidatos? No, o ¿Qué sea, características debe tener alguien? hay un término general que se llama inteligencia contingente de reclutamiento, que son todas las personas que pueden ser estudiadas y reclutadas. Cuando un oficial, vamos a ponerlo desde cero, porque después esto se multiplica. Un oficial llega a un país, empieza con, tú vas a empezar de cero, por ejemplo, aparte de los casos que hereda. Tú conoces 10, 15 personas que estás buscando posibilidades de inteligencia. Primero, posibilidades de inteligencia, o que trabaje en el gobierno, o que sea periodista, o que trabaje en las Fuerzas Armadas, o que sea un político, un congresista, etcétera. Pero aparte de eso, en inteligencia todo el mundo sirve para diferentes cosas. O sea, puede ser un agente reclutador, puede ser un agente buzón que reciba correspondencia, puede ser un agente que entregue documentación, puede trabajar en una oficina de licencia de conducción. Eso es importante porque esa licencia de conducción después te permite fabricar documentación falsa. Todo el mundo estudia, primero busca las posibilidades de inteligencia que tiene la persona. Estudia sus características personales, porque no todo el mundo tiene características para ser espía. Hay gente que tiene tal vez las motivaciones, pero no tiene características para ser espía. Después buscas sus motivaciones. Las motivaciones son la política ideológica, que se supone que es la más sólida. Está, como hemos hablado, y tú te ríes siempre cuando menciono esto, la moral psicológica, que es el chantaje. Y está No, pero espérate, porque la primera quedó muy clara, ¿no? El interés político e ideológico está alineado, digamos, con los intereses de un país. Pero esta otra, en esta quiero hacer un paréntesis. Chantaje moral o psicológico. bueno, ¿Cuándo aplica? ¿De qué estamos hablando? empleaban esa palabra que traducida del ruso al español, que es moral psicológico, es el chantaje. El chantaje típicamente, y bueno, la palabra se interpreta así, cuando una persona, cualquier tipo de actividad que de su vida es oculta, que no quiere que sepan algo, o ha hecho algo malo, qué sé yo, le es infiel a su pareja, tiene first constantemente y no quiere que lo sepan, oculta algo que no quiere que se sepa. Entonces, bueno, cuando la persona O un quiere delito, ¿no? O un delito también. un delito, puede ser exactamente cualquier cosa mal hecha, o había haber violado una ley. ¿Sabes? Yo conocí un caso una vez de un español en Cuba que propiciaron que el señor tuviera relaciones con una menor de edad. Y después, bueno, pues lo fueron a ver. Usted sabe que esa señorita es menor de edad, esto es un serio problema legal, usted ha Pero usado una. fue un señuelo, digamos. Sí, se usan los señuelos en la moral psicológica. Entonces, la moral psicológica, el chantaje, ¿no? Es esa. Y la otra, que es la material, que es la económica. A veces en la vida real se da una combinación de más de una de las motivaciones. Con todas estas cosas que hemos hablado, de posibilidades de inteligencia, tú confirmas las posibilidades de inteligencia, confirmas las características personales que da gente, confirmas las motivaciones, se va preparando esto un proceso de meses hasta que llegas al momento en que se toma la decisión que la persona está lista para reclutar, se hace una propuesta, todos estos son documentos, y se hace la propuesta, se la prueba en la jefatura y bueno, se produce la entrevista de reclutamiento. Ok. Eh, Trato de avanzar porque me podría quedar la tarde entera hablando contigo. Finalmente, estos agentes logran influir en las decisiones que toman los gobiernos algunas veces o en los movimientos sociales. ¿Por qué hago este, este stop aquí en los movimientos sociales? Mucho se ha hablado de, por ejemplo, la injerencia de la inteligencia cubana y de los movimientos que ellos propician en las manifestaciones de Chile en el 2019. Se habla de eso también en las manifestaciones recientes en Argentina, con el recién llegado gobierno de Milei. ¿Esto sucede así? Es decir, ¿el gobierno cubano planta movimientos desestabilizadores?
Por supuesto, Cuba lo mismo, aquí esto se ve en diferentes direcciones. Lo mismo Cuba puede lograr, como yo participé en el financiamiento de campañas políticas para lograr que políticos con personas afines a, a los intereses de Cuba, cercanos a esos políticos, no necesariamente ni bien político que haya recibido el dinero tiene que haber sido un agente, basta con que las personas que estaban alrededor de él lo recibieran. He visto cómo Cuba influye, bueno, que el caso, como que acabo de ver, el caso del señor Rocha, que tenía una influencia en las decisiones de la política norteamericana. O sea, Ahora te voy a llevar específicamente a ese caso. todos esos casos existen, pero en el caso de los movimientos que tú señalas que son muy interesantes, cuando hay gobiernos que no son afines a los intereses de Cuba, cuando hay gobiernos que plantan, que pueden incluso tener posiciones frontales, bueno, pues Cuba tiene también los recursos y cuenta con lazos muy estrechos con organizaciones, y por cierto, y Cuba y su aparato paralelo de inteligencia, la antigua oficina de Manuel Piñero Lozada, no voy a decir todas las que tuvo, porque tuvo diferentes nombres, adiestró en Cuba cursos políticos de 6 meses, un año, para dirigentes sindicales, obreros, indígenas, etcétera, de toda América Latina. Han pasado decenas y decenas de miles de personas entrenándose, diríamos, y eso es público y no es secreto, pero sin embargo es muy peligroso, en marxismo, de luchas sociales, lucha de clase, acabar con la dictadura. Entonces Cuba tiene todo eso. Cuando Cuba quiere, propicia que determinados los hechos que acabas de mencionar, por ejemplo, coloca una enorme presión sobre los gobiernos de turno, que en los casos que tú dices han sido en países en los cuales los presidentes en ese momento tenían una política totalmente frontal o más de enfrentamiento con la dictadura cubana. Dijiste una cosa en la que quiero detenerme y hablaste del financiamiento de campañas políticas. Uh-huh. ¿Hay un caso que te conste del que tengas, supongo que no pruebas, pero del que seas testigo, por ejemplo? Bueno, sí, o sea, yo antes de yo desertar en las elecciones de Ecuador en el año 1988, Cuba financió de todas las fuerzas políticas que se presentaron, las 4 que tenían más posibilidades de ganar. Cuba financió a 3 de ellas, que era el Partido de Izquierda Democrática, que era la socialdemocracia en Ecuador en aquella época, el Partido Rodocista Ecuatoriano, que llevaba a Dalá Bucarán, y la tercera fuerza política era el general Fran Vargas Paso, que había creado un partido de izquierda y tenía buenas posibilidades. Cuba financió, se acercó, porque ninguno, o sea, bueno, el caso de Vargas Paso tenía una relación cercana con los cubanos, que incluso en un momento la manejé yo, pero en el caso de los señores, en tanto de Rodrigo Borja con Izquierda Democrática como de la Bucarán, ninguno de los dos era gente de Cuba, sí, pero tenían cerca de ellos agentes cubanos que trabajaban con Cuba. Y alguien se le acercó y le dijo, Fidel Castro quiere apoyar su campaña de manera secreta. Y bueno, agarraron dinero cash cubano en la primera vuelta Ah, sí, electoral. en maleta, dólares. Maleta en efectivo. Y yo fui parte de las operaciones, o sea, yo sé, porque yo participé, ¿no? Entonces, esto, ya lo vi cómo se hacía. No fue que entregué la maleta, pero bueno, supe cómo se hizo. Y entonces, después de eso, cuando fueron a la segunda vuelta electoral, quedaron Borja y Bucarán, y se les volvió a dar en la segunda vuelta electoral. Entonces, qué sé yo, en total, a la Izquierda Democrática se le dieron como $350,000 entre las 2 vueltas, las vueltas electorales, y a Bucarán alrededor de $250,000. Estamos hablando, eso en ese país, en esa época, era mucho dinero. O sea, estamos hablando de unos $600,000, digamos. Unos Claro, $600,000 de 1988, lo que eh, corresponde a varios millones de hoy. esos señores no eran agentes de Cuba, ellos no eran agentes de Cuba, sí, pero cuando usted le agarra una maleta de dinero a Fidel Castro, es como agarrarle una maleta de dinero al diablo, porque ya usted le debe un favor, ¿me entiende? ¿No? Porque además, esto no, sin firma de recibo, sin nada de eso, Podemos esto, actualizar la frase, si tú le agarras una maleta de dinero al régimen cubano, es agarrarle una maleta de dinero al diablo. al diablo, exactamente, ¿no? Esa es la figura. Es realmente impresionante porque
a la gente le encanta hablar de la injerencia del gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica y de cómo el gobierno de Estados Unidos pone y saca gobiernos en otros países de la región y nadie habla de la injerencia del gobierno cubano, o muy pocas personas, pues. Es, es una oportunidad de oro la que me estás dando al hablar contigo, Enrique. ¿Tienes idea de cómo ha sido, seguro tienes idea de cómo ha sido la relación histórica del régimen cubano con México, una relación muy cercana a lo largo de las décadas, eh, de ida y vuelta en principio? Fidel fue durante muchos años un personaje que causaba fascinación en los gobernantes del mundo y muchos de ellos tenían muchas cercanías, se sacaban fotos, lo aplaudían, lo abrazaban. Hoy sigue pasando desde el gobierno de México particularmente eso, pero ¿cómo ha sido esta relación? ¿Qué sabes de esta relación? Bueno, la inteligencia cubana en la división de América Latina y Caribe, el equipo más grande de trabajo era precisamente el equipo México. En el centro principal en Cuba, aparte que el centro más grande de la inteligencia cubana en América Latina estaba en México. Y en México yo tuve muy buenas relaciones con las personas que dirigieron el equipo México y con oficiales del equipo México. Entonces, aunque no trabajé en ese equipo, sí pude conocer. Cuba tenía un inmenso trabajo de penetración en todas las fuerzas políticas de México. En su momento en que, bueno, prácticamente el partido hegemónico era uno solo, pero sabemos que fue durante 70 y tantos años. Cuba tenía niveles de penetración muy altos en ese partido y en otras fuerzas políticas mexicanas. Cuba en el Congreso mexicano, en otras instituciones. Y una vez escuché incluso una anécdota de un compañero mío que estaba en el equipo México sobre un caso que les pasó a ellos muy subgénero. Y es que la persona que era agente de la inteligencia cubana llegó aproximadamente, debe ser alrededor de mediados de los años 80, la fecha que ocurrió lo que él me contó. Llegó a ocupar el puesto de secretario de gobierno en México. Hablando de esta relación simbiótica que tienen un poco en algunos aspectos México y Cuba, México invita a Miguel Díaz-Canel a actos públicos, lo condecora, lo alaba, lo halaga, y es indudablemente para muchos un dictador, alguien que forma parte de un gobierno, de una cúpula, de un régimen dictatorial que lleva 64 años casi en el poder. ¿Qué, qué fin tiene esta complicidad? Bueno, es un tema muy interesante. En México, una de las razones que eso siempre ayudó a la inteligencia cubana a hacer su trabajo fue el sentimiento anti-norteamericano de mucha gente. En el caso de Mm. México, por razones, por sentimientos anti-norteamericanos, más que socialistas, yo creo a veces comunistas, ha habido muchas fuerzas, muchos políticos mexicanos que han ofrecido un gran soporte al régimen de la isla. Hoy en día, bueno, con el actual presidente mexicano, evidentemente ha tenido una actitud todavía más cercana que ningún predecesor de apoyo incondicional a la dictadura cubana, tanto en el terreno político como incluso en el terreno económico, lo hemos visto con el petróleo. Entonces, yo sí creo que sí, que hay una cercanía y una influencia hoy mayor que nunca en una relación muy interesante, porque ¿qué le aporta a Cuba? No, Cuba lo que le aporta es la bandera del nacionalismo, del antinorteamericanismo, porque al final Cuba es una isla con un gran servicio de inteligencia que tiene penetrado a México como tiene penetrado el resto del mundo, pero económicamente no le aporta nada a México, ¿no? Y sin embargo le cuesta a México, pero bueno. Más bien al revés, digo, lo que acabas de decir, justamente el caso del petróleo, es muy claro. México le ha enviado millones de barriles de petróleo a, a Cuba y se los ha enviado hasta el momento y sin mucha aclaración todavía casi gratis, porque no podría vendérselos por el sistema, porque eso va en contra del Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá. Y además, lo más llamado triste para México, ¿no? Por lo que he leído en las noticias internacionales, la situación de hace mucho tiempo, la situación financiera de Pemex no es la mejor tampoco, ¿no? No, 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 sin duda no. De hecho, está colapsado. Quiero
por último, porque se nos acaba un poco el tiempo y sé que dejé para el final un tema súper grande, pero intentemos dar un pantallazo de esto, es, em, siempre digo lo mismo. A mí me cuesta mucho creer en las teorías de la conspiración, en los planes trazados, en, Pero en el mundo es muy en las coaliciones, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de China, se habla de China y de Irán y de Rusia, la gente no suele poner en la misma bolsa a Cuba. ¿Y deberíamos? Es la pregunta. Por supuesto, por supuesto. Recuerda que primero que todo, Cuba en toda esta guerra asimétrica que desarrolla en todo el mundo, ha sido primero, ha sido un enemigo de Estados Unidos, no, de todas las democracias occidentales a lo largo de estos 64 años. Cuba ha desestabilizado gobiernos, ha influido, ha causado miles y miles de muertos en todo el mundo y de daños sociales con ese nefasto sistema. Pero Cuba se convirtió o ha sido la punta de lanza de gobiernos como el de China, Rusia. Vamos, después que termina el comunismo y la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del comunismo en Europa del Este, la guerra no se acabó, la guerra continuó, o sea, la guerra contra Estados Unidos, contra la democracia siguió de diferentes maneras, pero se continuó. Entonces Cuba se convierte con todo su aparataje de inteligencia y de influencia y dominio en la región latinoamericana y penetración en los Estados Unidos, más la influencia que tiene en regiones como África, etcétera. Cuba se convirtió en la cabeza de lanza de China, de Rusia y de Irán. Pues Cuba comparte información e inteligencia con ellos. Cuba persigue los mismos objetivos que ellos, que es la destrucción de Estados Unidos y la destrucción de todo el sistema democrático occidental. Entonces, hay una congruencia de una serie de cosas, de puntos en los cuales están de acuerdo y lógicamente Cuba es un aliado, pero no es un aliado cualquiera, es un aliado que le aporta mucho a todo ese eje del mal. Y solo para complementar esto y saliéndonos 30 segundos del tema de la inteligencia, hay un libro escrito por Néstor Carbonell que se llama Why Cuba Matters, ¿por qué Cuba importa? En el que no solo habla de la extensión del sistema de inteligencia, sino habla de algunos puntos francamente desconocidos para la mayoría de la gente, y son estos laboratorios de biotecnología y la forma en la que se procesan experimentos allí para Rusia, por ejemplo. Y es francamente asombroso como un entramado internacional que agrupa a muchos países y que esconde muchos millones de dólares permanece en la sombra a pesar de tantos años de operación. Nadie quiere reconocerlo, mucha gente, y recuerda otra cosa, parte del trabajo de Cuba de influencia no solo es influenciar, sino desinformar. Cuando tú miras, esto es interesante, en el caso de Rocha, y lo dijo varias veces y se parece, evidentemente se lo decía el gobierno americano. El caso de Rocha es un caso que tiene que ver con esto que estábamos comentando, que demuestra que no solo es el trabajo de obtención de información y de influir en los gobiernos, sino de crear percepciones, que es otra manera de influir en los gobiernos. A ver, Rocha, digo, para las personas que nos están viendo y a lo mejor no están familiarizados con el tema, Manuel Rocha fue embajador de Estados Unidos en Bolivia y fue arrestado recientemente en Miami y acusado por su antiguo empleador, el gobierno de Estados Unidos, de ser un doble agente de inteligencia. Y trabajó muchos años en el Departamento de Estado, llegó a ser embajador, trabajó en el Consejo de Seguridad, fue asesor del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. O sea, tuvo muchas posiciones de importancia y tuvo una influencia en la política norteamericana para toda la región, incluido Cuba. Fue segundo jefe de la Oficina de Intereses, que era el equivalente a la Embajada de Cuba, a la Embajada de Estados Unidos en Cuba en los años 90. O sea, bueno, pero el señor Rocha yo lo mencionaba por lo siguiente, porque una de las cosas que tú ves en el caso de Rocha, en una entrevista que en estos días se ha repetido mucho en la televisión, que le hicieron en el año 2006, explicaba públicamente con esa casi soberbia que tenía él cuando hablaba con mucha seguridad, etcétera, como gran experto en temas cubanos, que Cuba era una pobre isla con muy pocos recursos económicos, que Cuba
no era una amenaza para los Estados Unidos ni para nadie, bueno, independientemente de las diferencias, etcétera, 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 Cuba no era una amenaza. Entonces, eso es muy importante porque fíjate que un agente de importancia, Menospreciarlo, menoscabarlo para que la gente no le preste atención. eso a Cuba le interesa mucho. Eso es lo mismo que hacía Ana Belén Montes en sus análisis. Ana Belén Montes, bueno, fue la mayor especialista de la Dirección de Inteligencia, o sea, de Defensa de los Estados Unidos, experta en temas cubanos. Eso era su enfoque siempre en sus análisis. Cuba no es un peligro para la seguridad americana. Para que, otra vez, para las personas que no están en el tema, cuando hablamos de Montes, hablamos de alguien que formaba parte, era funcionaria del gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad y en temas de inteligencia, y además, se supo después, si fue condenada y apresada por eso, era agente del gobierno cubano. Entonces, es interesante porque eso calza lo que tú acabas de decir, Gabriel. O sea, ellos, lo que sucede cuando vemos que la gente no quiere creer, también es que son, en muchos casos, están recibiendo la información que Cuba quiere que la gente crea. Entonces, la percepción esa pobre isla, que no es una amenaza para nadie, estas son exageraciones de los cubanos de Miami, etcétera, etcétera, ¿no? Una última cosa, que es una reflexión, no es una pregunta, que pones sobre la mesa, es el elefante en la sala, Enrique, es ¿qué pasa con los filtros, con los controles, con la inteligencia del gobierno de Estados Unidos? Que hay casos como estos que se infiltran y llegan a niveles altísimos. Bueno, esa es una pregunta complicada de responder, Gabriel. Asumo que sí. Esto, porque ¿qué pasa? O sea, es muy relativo, realmente es muy llamativo y evidentemente hay problemas. Yo creo que esa pregunta, te la debe responder otra persona, ¿no? No, tampoco te voy a meter en problemas. Enrique García, estuve conversando para quienes se incorporaron hace poco a la conversación con Enrique García, ex agente de inteligencia del gobierno cubano, asesor en temas de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y un hombre que conoce el asunto de, vamos a decirlo así como me gusta, ya sabes, del espionaje de primera mano. Enrique, estoy muy agradecido por esta conversación. Gracias a ti, Gabriel. Siempre es un placer estar contigo. Yo no sé ustedes, pero esa conversación que tuve con Enrique García a mí me enseñó muchas cosas. Y quizás la primera y la más importante es a no subestimar la narración de un gobierno fallido, de una isla que no tiene relación con nadie, de un lugarcito empobrecido del mundo. La manera en la que tiene empobrecido al pueblo cubano no se condice de ninguna forma con la manera en la que operan políticamente en el continente. Eso es lo que más me llamó la atención. Pero si a ustedes les llamó la atención otra cosa, escríbanlo aquí en los comentarios abajo porque me gustará mucho leerlos. Lo digo en serio. Dicho esto, vámonos a dar una vuelta por el mundo con el radar contracorriente. El que está de tour dando qué hablar, bueno, el que está de tour dando de qué hablar en cada lugar del mundo en el que se para es el flamante presidente argentino Javier Milei. La semana pasada, en su visita a Israel, hizo un anuncio que levantó ámpulas en algunos lugares. Anunció que la embajada argentina se trasladará desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que implica no solo un hecho histórico, sino además una clara postura política. Después de eso, este fin de semana, el presidente Milei llegó al Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco y pulir las asperezas que durante la campaña electoral se habían generado por declaraciones recientes y añejas. Pulidas fueron esas asperezas a tal punto que con besos y abrazos el Papa Francisco y el presidente Milei sellaron un encuentro al mejor estilo argentino e informal del "te cortaste el pelo, me lo prolijé un poco", respondió el presidente. Después de eso, Milei llegó el día lunes, el día de ayer, a Italia para reunirse con unos de los exponentes de la política libertaria, podría decirse. Algunos dicen que de la derecha, Giorgia Meloni en Italia, y el resultado promete.
grandes alianzas comerciales. Habrá que estar atento a cómo funciona este recorrido que el presidente Milei hace mientras puertas adentro en Argentina tiene una oposición enardecida, pero él sigue recolectando simpatías y alianzas políticas alrededor del mundo. Rocío San Miguel es una abogada que tiene doble nacionalidad venezolana y española y vive en Venezuela. Es además una experta en seguridad y en defensa. Y es una reconocida activista en temas de derechos humanos, que desde el gobierno de Hugo Chávez propuso ya entonces un referéndum para revocar el mandato del entonces presidente Chávez. El día viernes pasado fue detenida en el aeropuerto de Caracas cuando intentaba salir del país y fue acusada por el fiscal Tarek William Saab de formar parte de una red, un operativo oculto llamado Brazalete Blanco, que intentaba acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Es preciso que sepan esto en el contexto en el que se los voy a poner. Desde comienzo de año, este año que acaba de empezar, el régimen de Nicolás Maduro emitió decenas de órdenes de aprehensión contra activistas de derechos humanos y periodistas opositores. Esa es la dictadura venezolana. Esa es la dictadura venezolana que muchos gobiernos de la región intentan minimizar y relativizar. Esa es la dictadura venezolana, encabezada por un hombre que apenas hace unos días y con miras a unas elecciones en teoría limpias que se llevarán a cabo este año, dijo: ganaremos la votación por las buenas o por las malas. Cuba y su mano siniestra por todos lados. Cuba y su mano dictatorial en Venezuela, en Nicaragua y sus amiguitos mexicanos. Nada más que decir. Siguiente radar. Paola Roldán es el nombre de una chica ecuatoriana que tiene esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad, la terrible enfermedad conocida como ELA. La padece desde hace años y ha tenido una interminable batalla legal para que la ley ecuatoriana le permita llevar a cabo eutanasia. Ha generado una enorme discusión, una discusión que está regado en muchos países del mundo, pero que en este caso específico tiene una resolución bastante distinta que lo que suele suceder. El gobierno de Ecuador, la Suprema Corte de Ecuador, acaba de autorizar que se lleve a cabo la eutanasia en ese caso. La terrible pelea legal que ha llevado a cabo durante años es porque la ley ecuatoriana, como la de muchos otros países, incluye tremendas penas para las personas que colaboren en el proceso de la eutanasia o, como se llama en otros lados, suicidio asistido. Hay otro país en la región, Colombia, que el año pasado la Suprema Corte autorizó un caso similar. Esta discusión está abierta en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en México, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en muchas partes, porque sucede que hay enfermedades tremendas, tremendas, y muchas veces el entorno de la sociedad no está lista para acompañarlas. Más contracorriente. Después de este panorama chiquitito pero contundente de lo que está pasando en el planeta, creo que llegó la hora de que le echemos un ojo a qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Como siempre, alguien desde allí nos cuenta lo que pasa. Lara Briceño, ¿qué hay esta semana desde el Adam Smith Center? Hola Gabriel, muy buenas tardes.
Continuamos con las clases que está dando la presidenta Kimberly Reid del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Ha traído invitados especiales que siempre están dispuestos a compartir sus historias, sus experiencias y las lecciones que han aprendido a través de su servidumbre pública. Ujú. Lo que tienen de especial y diferente, yo diría, de las clases de Reid es que trae a las personas que han jugado y siguen jugando un papel importante en lo que es el libre mercado y la libertad económica de este país. Así que Ya. todas esas experiencias y todas esas perspectivas que escuchas dentro de la clase de Reid, no las escuchas en otros lados. Es una oportunidad increíble que nos dan a nosotros como estudiantes. Claro, sin duda. Oye, y además hay otras clases que ya están en curso, ya empezaron. Así es, comenzamos las clases del embajador Carlos Vecchio de Venezuela a Estados Unidos. Esta semana, bueno, la semana pasada se presentó a las clases, se presentó a los estudiantes. Empezamos con muy buena nota porque nos enseñó todo lo que fue su historia, su motivación para participar en lo que es el mundo político, en lo que es la motivación que él tuvo y sigue teniendo para luchar por Venezuela y la libertad del país. Y fue muy bonito escuchar de él. De verdad Con que un tono un... muy coloquial, ¿no? Un tono muy propio Exacto, del sí, embajador Vecchio. fue bonito, inspirador, fue cercano y fue también diferente, fue único, si te soy sincera. ¿Y qué más? ¿Qué viene? Bueno, la semana que viene comenzamos las clases con el ahora ex fiscal general de la República de Colombia, Francisco Barbosa. Estamos muy emocionados los estudiantes y los fellows y todos estamos muy emocionados de que esto pase. Escucharlo, Es, aprender de él, todas estas Es cosas que impresionante eso. Fíjate que, bueno, cuando se presentó el programa de los fellowship de primavera del alto liderazgo, en realidad, normalmente no hay personas en funciones. Y el caso específico de una figura altamente mediática como la del fiscal Barbosa llamó mucho la atención. Supongo que también sus clases estarán particularmente concurridas. lo opuesto y estoy casi segura porque cuando tuvimos también la oportunidad hace unos tiempos que viniera el presidente Uribe y fue realmente la base colombiana, se veía mucho la representación, los estudiantes estaban súper emocionados, súper entusiasmados y creo que como dices tú, la oportunidad de tener a un fiscal general que sirve o sirve hasta recién, cambia la perspectiva, te da una oportunidad única en el sentido de que estás aprendiendo de gente que acaba de salir del trabajo, están fresquitos en el mundo real. Y solo para recordarle a todo el mundo, estas clases son gratuitas y están abiertas y no son curriculares, es decir, no son parte de las materias que deben cursar los alumnos en la universidad. Exacto, son clases para no crédito, son clases voluntarias, los fellows que la dan son voluntarios, los estudiantes que la toman son voluntarios. Este tipo de cosas son importantes porque no se ven en todos los campuses, Gabriel. Claro. No todas las universidades tienen programas como este, mucho menos 4 Leadership Fellows como los que tenemos este año, este semestre. Y estamos muy, muy emocionados de que todas estas cosas increíbles estén pasando y que saquemos mucho provecho de todas estas oportunidades. ¿Algo más? Sí, el centro está trabajando en unas actividades y unos eventos muy interesantes que nos van a sorprender muy pronto, así que Wow. manténganse alerta. Que así sea, Lara. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Yo cuando termino cada programa me quedo con unas cuantas reflexiones de ¿realmente prestamos atención a las noticias que recibimos cada semana? Estamos como bombardeados de información, infodemia le llaman. Y me parece que como consecuencia de eso, dejamos de prestar atención a algunos asuntos claves que nos servirían para no comentar en la fila del banco las noticias que vimos en las redes sociales, sino para analizar el presente en el que estamos inmersos y tomar decisiones que valgan la pena respecto de la vida que queremos tener y del futuro para nosotros y para nuestra familia. Les digo esto porque se los he dicho muchas otras veces. Hay elecciones este año en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Venezuela, en México, países clave en la región. Quédense con la información que les dimos, procesenla y úsenla de manera inteligente a la hora de votar. Soy Gabriel Bauduco.
Nos vemos la semana que viene.